Buenas tardes. Bueno, pues con esta conferencia de Falo Marcos de Radio Crash damos por inaugurado este pantano del encuentro internacional de fotoperiodismo número 19. Ya solo nos queda uno para los 20. Y que este año, pues como no podía ser de otra manera, siguiendo la línea que llevamos, pues está dedicado a libertades y mordazas, a propósito de las nuevas leyes Mordaza y bueno, yendo incluso un poquito para atrás. Pero de eso ya hablaremos en otro momento, porque tenemos poco tiempo para que Falo hable un poquito de ese 30 aniversario de Radio Crash que llevan emitiendo. Solo yo voy a decir una cosita, voy a hacer un titular que acabamos de sacar en Periodismo Humano, que es algo así como Jiménez de los Santos emite ilegalmente, mientras a Radio Crash y a otras radios las quiere multar con hasta 200.000 euros, a pesar de haber una ley para legalizar las radios sin ánimo de lucro como Radio Crash desde hace varios años, pero no desarrollan el reglamento. O sea que con ánimo de lucro, y si eres Jiménez de los Santos sí puedes estar emitiendo ahora mismo, pero si eres Radio Crash pues tienes unas amenazas ahora mismo muy claras de ser multados. Y bueno, pues con esto os dejo con Falo, que es una de las almas, porque si digo que es el alma me va a reñir seguro, de Radio Crash. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias en primer lugar por habernos invitado. La verdad que estaba pensando ahora que el año pasado estaba sentado ahí en una silla dentro del encuentro de fotoperiodismo, escuchando los testimonios sobre la situación en la bahía de Melilla, y la verdad que en aquel momento no pensaba que un año después fuera yo a estar aquí pues hablando de Radio Crash, y mucho menos hablando de ese cierre o de esa amenaza de cierre que tenemos, ¿no? No me gustaría centrar la intervención en el cierre, porque precisamente este año que estamos cumpliendo 30 años y estamos de celebración y estamos haciendo muchas actividades, pues no queremos que nadie nos amargue la fiesta, ¿no? Y bueno, pues desde un principio acogimos con cierta ironía que el gobierno asturiano en este caso se sumase a la celebración abriéndonos un expediente sancionador que la pasada semana se concretó en una posible multa de 100.001 euros a 200.000 y el cierre de la radio, ¿no? Cantidades que, por supuesto, pues para nosotros son impensables de poder alcanzar ni siquiera algún día como medio de comunicación, pero que, bueno, pues son las que vienen recogidas en la ley como infracción muy grave, que es lo que nos quieren aplicar, ¿no? Pero bueno, yo no, como os digo, hablaré un poco de eso después para que entendáis un poco la situación, que es muy farragosa y muy pesada, porque todo lo que tiene que ver con lo legislativo suele serlo. Pero sí quería empezar hablando de esos 30 años de Radio Crash, que se cumplen concretamente en octubre, porque Radio Crash nació en 1985 aquí en la ciudad de Xixón. Lleva desde entonces emitiendo en el 105 de la FM, y nació en una ciudad que seguramente recordaréis, una ciudad que olía a neumático quemado, porque había muchas barricadas aquí al lado, donde estamos ahora. Javier seguro que se acuerda, porque también yo creo que formó parte de sus inicios en el fotoperiodismo y en sufrir la represión en algunos momentos y los golpes, y esa ciudad que olía a neumático quemado, a barricadas, reconversiones, una ciudad pues que estaba pasando por un momento muy duro, y también una ciudad
y un ambiente donde se estaba, digamos, en la recta final de la campaña contra la OTAN, ¿no? Alrededor de eso, pues había el nacimiento de muchos movimientos sociales, grupos feministas, grupos ecologistas, grupos antimilitaristas, había movimiento vecinal, había, bueno, pues un movimiento sindical alternativo que empezaba a nacer y pues alrededor de todo eso hubo 8 personas que en aquel momento decidieron montar una radio, ¿no? Estas 8 personas, que yo creo que algún día tendría que hacérseles un reconocimiento mucho más serio que el que les voy a hacer yo ahora mismo, pues fueron las que decidieron eso y las que pusieron en marcha esta emisora, ¿no? Que eran Chema Castillo, Ángel Alonso, Boni Pérez, Casimiro y Margarita, Chus, José María Montserrat y Ángel Alonso. Algunos de ellos siguieron participando activamente en otros movimientos y en otros colectivos de la ciudad y lo siguen haciendo actualmente, y fueron los que, bueno, pues un poco el grupo germen de lo que luego fue Radio Crash, un grupo de gente que ya de aquella participaba en los movimientos sociales muy activamente, que eran bastante conocidos en la ciudad, tenían una trayectoria relacionados muchos de ellos con el mundo de la enseñanza, también con la lucha antifranquista de los últimos años y la transición. Y empezaron esta aventura en Honesto Batalón número 12, ahí arriba del todo de Cima de Villa, y poco a poco empezaba a aparecer otro tipo de gente. No es que haya sido esta radio nunca muy heterogénea, pero empezó a aparecer otro tipo de gente más relacionado con el mundo de la música, gente más joven, gente que a lo mejor no tenía tanta participación e implicación social ni política en la ciudad, pero sí que tenía inquietudes de que, bueno, se hiciera otra música y se escuchara otra música aparte de la que se escuchaba en los 40 principales y en las poquitas emisoras comerciales que había en aquel momento, ¿no? Esa mezcla, en algunos momentos explosiva, generó que la radio en aquellos finales de los 80, principios de los 90, bueno, pues tuviera una vida enorme, ¿no? Era una vida de mucha actividad, eran pues alrededor de 100 personas las que pasaban por la emisora cada semana, que tenían sus programas, que participaban de ella, que se organizaban conciertos, que se organizaban fiestas de Antroshu en lo que en aquel momento era el Acapulco, que ahora vuelve a serlo. Y por un lado, pues todas las voces críticas con el sistema, pues no solo pasaban por allí a contar lo que hacían, ¿no?, sino que formaban parte de la radio, ¿no?, y formaban parte de la programación, que a mí me parece que es un tema muy importante y lo que consolidó la radio, porque la gente no iba allí a contar las actividades que iban a hacer, pues de vez en cuando, sino que los propios grupos que estaban constituidos en la ciudad, pues formaban parte de la programación y tenían sus programas. Había un programa sobre ecologismo y lo hacía gente que formaba parte del movimiento ecologista. Había programas relacionados con la lengua asturiana y lo hacía gente que estaba en los movimientos de reivindicación lingüística. Había programas sobre feminismo relacionados con el tema de la mujer y lo hacían activistas pues de la Asociación Feminista de Asturias. Entonces, todo eso yo creo que marcó una línea que de alguna manera fue continuando con sus altibajos, porque son 30 años ya y hemos tenido ciclos y momentos muy distintos, momentos también de crisis, de poca participación, de poca gente en la radio, de mantenerlo como podíamos aquello, pero bueno, al final sobrevivimos y seguimos sobreviviendo en algo que bueno, os leo una pequeña frase que se recogía en el manifiesto
manifiesto fundacional y que 30 años después yo creo que sigue de mucha actualidad, ¿no? Lo que decía el manifiesto fundacional decía que Radio Crash era una radio abierta al pueblo de Xixón, a quienes trabajan por construir el futuro, una radio que quiere contar con la colaboración de quienes se oponen y resisten al actual estado de las cosas. Seguramente algunos de los jóvenes que nos incorporamos a la radio en aquella época de finales de los 80, pues todo esto nos sonaba muy bien en el papel, pero nuestra inquietud iba por otro lado, ¿no? Pero poco a poco descubrimos, y yo personalmente descubrí, que había otra faceta también muy importante. No era solo hacer radio y decir qué guapo que hago un programa de radio, que hablo, que me escuchan en casa, que me escuchan mis colegas, sino empiezas a descubrir cómo funcionan los medios de comunicación convencionales y qué hay detrás de todo ello, ¿no? En ese manifiesto se criticaba a esos medios de comunicación, en concreto a los de nuestra ciudad. Se decía: los medios de comunicación de nuestra ciudad están en manos de unos pocos y presentan como características más sobresalientes la falta de imaginación y el conservadurismo, que no facilita e incluso impide la expresión de una realidad rica en proyectos culturales, políticos y sociales alternativos, ¿no? Esto que hace 30 años decía Radio Crash en su manifiesto fundacional, también hoy en día sigue estando de actualidad. Probablemente esa evolución de los medios de comunicación, con honrosas excepciones, haya sido todavía a un mayor control, ¿no? Porque hace 30 años no había tantos grupos mediáticos, no había tanto control por parte de la banca y del capital como hay ahora mismo en torno a las televisiones, a las radios, a la prensa escrita y bueno, y si los dejamos poco a poco también a la prensa digital, que yo creo que es donde se está salvando un poco el periodismo crítico y el periodismo, bueno, real, ¿no? También quería aprovechar que lo mencionaba antes Javier, el artículo que, a ver si lo puedo ver, el artículo que Patricia Simón en Periodismo Humano publicó la semana pasada y actualizó ayer, a la cual quiero agradecer públicamente no solo que se haya hecho eco de esos 30 años de Radio Crash y de esa posible multa y cierre de la radio, sino también el haber hecho un trabajo de investigación periodística que se ve pocas veces en los medios de comunicación, ¿no? De investigar sobre qué hay detrás de muchas de estas cosas, de la radio de Jiménez de los Santos, por ejemplo, que está emitiendo ilegalmente, como decía Javier al principio, o de la cierta opacidad que los gobiernos intentan crear alrededor de todos estos temas, ¿no? Cuando continuamente oímos hablar de transparencia y se legisla en torno a ello, y todos los gobiernos hablan de que bueno, pues lo importante que es el ser transparente y que la ciudadanía conozca cuáles son los mecanismos por los que se toman decisiones, pues una periodista se encuentra con muchos obstáculos en la administración autonómica, en la administración central, para poder acceder a información que supuestamente es pública, ¿no? Quería mencionar este artículo porque define muy bien también Patricia en el artículo lo que es Radio Crash, ¿no? Dice: hay un medio de comunicación en Gijón que es hogar de acogida para cualquiera que quiera hacerse oír frente a las injusticias, para rebeldes que sacan los pies del plato, que se han cansado de que hablen por ellos y han decidido tomar las riendas de su propio relato, para los que quieren dar voz a los más vulnerables para que dejen de serlo, pero también para todos aquellos que quieren compartir otras músicas, otros intereses que los que marca la agenda de los medios comerciales. Esa definición que hace Patricia tiene mucho que ver con lo que hablaba de cómo nació Radio Crash, y la hace porque ella conoce Radio Crash pues de esta última época, ¿no? Y veis un poco que aunque hayan pasado 30 años, pues seguimos un poco en la misma situación. Para no aburriros mucho, quería también aprovechar a poner algún audio de lo que estamos haciendo y de lo que suena en algún momento en Radio Crash, ¿no? Estamos en Radio Crash en la 105 FM.
y en el www.radiocras.org. Bueno, esto es, como veis, es una cuña. Hemos aprovechado para meter nuestra cuña y recordaros, por si no lo sabéis, estamos en el 105 de la FM aquí en Xixón y en cualquier parte del mundo, del planeta, en la www.radiocras.org, ¿no? Mencionando ahora esto que hablo de que estamos en Internet, la verdad que las nuevas tecnologías, la incorporación de Internet a los medios de comunicación también nos supuso un salto importante en cuanto a poder ofrecer mucho más contenido del que hacíamos al principio, ¿no? Seguramente que la gente más joven no entiende ahora cómo puede ser la vida de una persona sin teléfono móvil, sin conexión a Internet, sin Facebook, sin Twitter y sin todas estas cosas, ¿no? Y sin WhatsApp. Claro, hace 30 años todo eso no existía. Existían cabinas de teléfono por la calle y en alguna ocasión, pues cuando nosotros queríamos cubrir algún evento de los que solíamos cubrir, que podía ser una manifestación, una movilización, bueno, pues algún acto de ese tipo, lo que hacíamos era ir a la manifestación y desde una cabina, pues con 5 duros llamábamos a la radio y contábamos lo que estaba pasando en esa movilización, ¿no? Hoy en día, pues es mucho más sencillo porque todo el mundo lleva un móvil, porque conoces a mucha gente que puede estar en muchos sitios y eso te facilita la labor, ¿no? Eso nos llevó también en ocasiones a hacer cosas últimamente o en los últimos años que antes eran prácticamente imposibles, y hacer cosas que, aunque nosotros también muchas veces contamos cosas que cuentan otros medios de comunicación, intentamos que no sea así, intentamos que las voces que se escuchen ahí sean voces de gente que en los medios de comunicación o sale muy poquito o no sale, ¿no? Entrevistando a Marcos Merino, autor del documental Remind sobre la marcha minera, que además tengo que decir que lo entrevisté antes de que tuviera tantos premios como tuvo después, porque ahora lo entrevista todo el mundo, pero estuvo en Radio Crash antes de que incluso se presentara en el Estado español la película, o sea, antes de que se estrenara, cuando se había estrenado solo en algún país latinoamericano y en San Petersburgo creo que era. Hablando con él en esa entrevista, le decía que se había sorprendido porque ningún medio de comunicación había retransmitido en directo la entrada de los mineros en esa marcha, la entrada en Madrid, cuando recordáis esa marcha minera que acabó en Madrid, ¿no? Sol prácticamente lleno, a mitad de la plaza está llena de gente, han entrado los mineros hace a lo mejor 20 minutos y ha sido muy emocionante, ha sido igual que en Moncloa, ¿no? Han entrado así con sus luces, era una imagen como de una ópera y todo el mundo los ha vitoreado, ha habido cánticos, mucha emoción y bueno, hay aquí montado un pequeño escenario y ahora pues parece que van a dirigir unas palabras y bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar, no sabemos bien qué es lo que va a pasar, si decidirán quedarse, si decidirán irse y bueno, y aquí hay miles de personas que estamos expectantes y todos apoyándolos y mucha emoción por ambos lados. Bueno, esto que con dificultades se podía escuchar, esto era la retransmisión de esa noche en Radio Crash. Hicimos un programa especial de varias horas, no recuerdo, 3, 4 horas, sobre la entrada de los mineros de la marcha minera en Madrid. Utilizamos recursos de gente que conocemos, este último pues en concreto era Fanetín, Estefan Grueso, que estaba cubriendo la marcha haciendo streaming. La anterior era, que apenas se oía por los gritos de la gente, era Susana Sanz y su lucha en Twitter, y a través de los streaming, a través de llamadas de teléfono, con gente que sabíamos que estaba
dentro de la marcha, con alguno de los propios mineros, pudimos hacer ese programa especial en directo contando lo que estaba pasando allí, ¿no? Esto, claro, nosotros como somos una radio que tenemos muy pocos medios económicos, no lo podemos hacer habitualmente, ni tenemos a nadie en la radio continuamente haciendo programas, sino que todos los programas los hace gente voluntariamente, altruistamente, incluso pagando, porque las cuotas de los socios y socias de la radio son lo que mantienen que existamos, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que esta labor es una labor de militancia total, pero que bueno, que en ocasiones hacemos cosas que ningún medio de comunicación hace y también, bueno, pues tenemos que estar orgullosas de ello, ¿no? Otra de las coberturas que hicimos recientemente fue durante la última huelga general del 14 de noviembre de 2012. A las calles del centro de Xixón, a la puerta de la sindical. Bueno, cuéntanos un poco, acabamos de recibir noticia de cargas policiales. Estamos absolutamente alucinando, porque resulta que en la calle Asturias venía un piquete informativo perfectamente pacífico, respetándolo absolutamente todo, cargó la policía, detuvieron a uno, llevaron a otro, abrieron un labio de un toletazo y ahora mismo metiéronse dentro de la casa sindical, que es la primera vez en la historia, ni el franquismo entró en la casa sindical, y esto es una vergüenza. El gobierno de Rajoy nos está metiendo a la policía en las sedes de los sindicatos. Es absolutamente alucinante, y aquí los tenemos delante machacando a la gente descaradamente. O sea, está entrando la policía dentro de la propia sindical. Sí, pero entrando... Bueno, creo que tampoco ningún otro medio de comunicación retransmitió en directo la entrada de la policía en esa huelga general dentro de la casa sindical, donde, bueno, se produjeron varios detenidos, y de hecho ahora mismo se está iniciando una campaña pidiendo la absolución de los imputados y encausados en el 14N, y creo que es el viernes, va a haber una concentración aquí a las 7:30 a las puertas de la Semana Negra dentro de esa campaña. Os pongo un poco estos ejemplos de cosas que bueno, con pocos medios, con pocos recursos hacemos, ¿no? Contar 30 años sería muy largo, no tenemos mucho tiempo. Simplemente, bueno, mencionar algunas de las actividades que también a lo largo de estos años estuvimos haciendo, como fue una publicación, una revista Krasnia, que nació en 1992 y que ahora mismo no se publica, pero que se publicó hasta hace 3 años. También, bueno, participamos y colaboramos con otros colectivos, otras asociaciones en jornadas como fue en su momento las Otras Caras del Planeta o el Aula Popular José Luis García Rúa. Tuvimos también una carpa durante muchísimos años en la Semana Negra, donde, bueno, también organizábamos muchas actividades y muchas charlas, mesas redondas en torno a los temas que nos interesaban y que llevábamos a la radio. Realizamos algo que se había hecho durante los primeros años, luego se dejó de hacer, últimamente lo hemos retomado, talleres de radio en colegios, en institutos, en la universidad, en asociaciones. Estuvimos haciendo el año pasado un taller de radio dirigido a población migrante a través de la Asamblea de Cooperación por la Paz, y bueno, no sabemos la cifra exacta de la cantidad de gente que habrá pasado por la emisora a lo largo de estos 30 años, pero más de 1000 personas sabemos que sí han pasado por ahí y que se han formado, porque nosotros, toda la gente que va allí a hacer radio, que le interesa el medio, la formamos, la preparamos para que sea autosuficiente, se autogestione y haga su programa. No tenemos ahí a un técnico de sonido todo el día esperando que llegue alguien a hacer el programa, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, tenía por aquí, sí, otro ejemplo de un taller que hicimos recientemente en el Colegio de los Campos. Buenos días, estamos en el programa de Radio Campos en la edición de Quinto A. Con nosotros tenemos a tres, ¿cómo se dice? Concursantes que van a hablar en nuestra radio, que son de distintos países. En el programa de hoy nos vamos a hablar de la comida de otros países, que nos van a contar nuestros compañeros. Vamos a hablar también de fútbol y continuaremos hablando de música. ¿Ok? Entonces...
Bueno, es un ejemplo de algunas de esas cosas que hacemos. Y bueno, y también otro tema que es importante, sobre todo en los últimos años, es la presencia en redes sociales. Bueno, aparte de la emisión por internet que os decía antes y los podcasts, que la mayoría, normalmente todos los programas se graban y se cuelgan en nuestra página de podcast, se pueden escuchar en cualquier momento, no tienes solo que escucharlos pues el día y la hora que se emiten, ¿no? La presencia en redes sociales también nos permite estos últimos años pues comunicar cosas que a lo mejor a través de la radio nos resulta más complicado. Es decir, si nos enteramos de una noticia esta mañana y a lo mejor hasta por la tarde no hay ningún programa o hasta dentro de 2 días no hay ningún programa donde se pueda abordar esa noticia, sí que a través de las redes sociales la podemos difundir, la podemos bueno, pues dar a conocer y de hecho bueno, pues es un poco la labor que hacemos, digamos, llevar lo que hacemos en la radio a todo esto, ¿no? A las redes sociales, al Twitter, al Facebook y demás, ¿no? También estamos haciendo durante este año, como os decía, actividades en torno a los 30 años. Intentamos desde el mes de marzo, cada mes, ir haciendo pequeñas cositas hasta octubre, que vamos a intentar hacer un gran festival musical y algún tipo de jornada. Y bueno, pues dentro de eso hemos hecho cosas tan curiosas como la retransmisión en directo de un partido de fútbol del Ceares, que yo no sé tampoco si algún medio de comunicación en algún momento hizo una retransmisión completa de un partido de fútbol de tercera división, ¿no? De hecho, bueno, era el Ceares con el Gijón Industrial, algo que nos sonaba locura, poder hacer retransmisiones en directo desde el exterior y que no fuera a través de móvil, sino con una mesa, unos micros y con participación de, no sé, yo creo que pasaron por aquellos micros como 20 o 30 personas de aficionados que podían participar, de los propios futbolistas, algo que hacen los grandes medios y que, bueno, nosotros lo aplicamos a un equipo modesto en este caso y a un equipo con una filosofía sobre el fútbol que además tiene un programa en la radio, un programa que hacen los propios aficionados y que bueno, pues hacen sus tertulias, sus debates sobre los partidos de fútbol del Ceares, ¿no? Estuvimos también en el mes de abril cubriendo algunas de las actividades de 30 días en bici. Y bueno, fuimos haciendo así cosillas. Ahora pues estamos haciendo esto. Mañana tenemos otro acto aquí en la Semana Negra, en el espacio Canchaca, a las 7 de la tarde. Y lo último que me queda contar, que lo dejé para el final porque es lo más desagradable y lo más pesado, y voy a ser muy breve y luego si queréis preguntar algo más os lo contesto, es el tema del expediente y la sanción, ¿no? Y la multa y el posible cierre. Bien, como os decía antes, hace un mes aproximadamente nos llegó un inicio de un expediente por parte de la Consejería de Economía y Empleo de aquí del gobierno asturiano, motivado, que eso lo queremos dejar muy claro también, motivado por una denuncia o un acta de inspección del jefe provincial de Inspección de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, pero de aquí de Asturias, o sea, un organismo que hay aquí en Asturias, pero que depende del Ministerio de Industria. Un señor que lleva 3 años ya intentando pues acabar con las radios libres y comunitarias. Esa denuncia, bueno, es un acta donde dice que aquí existe una radio, que ya lo sabe todo el mundo, existe una radio que está ahora mismo en el polígono de Pumarín, emitiendo en el 105 de la FM y que no tiene licencia. ¿Por qué no tenemos licencia? Porque no podemos acceder a ella. Legalmente y tal y como está la legislación hoy en día, no tenemos posibilidad de acceder a una licencia como medio comunitario. Para que entendáis cómo es la situación, es como si a todo el mundo que tenga un coche y que conduce un coche tiene que pasar la ITV, ¿no? Está obligado a pasar la ITV. Pero resulta que no hay ningún sitio donde pasar la ITV. Entonces a ti te pillan sin la ITV, entonces te multan. Y tú dices, pero si es que no hay donde pasar la ITV, ¿cómo me arreglo para esto, ¿no? Y, ese no es mi problema. Tú, como no la tienes, yo te abro un expediente y te quiero multar, como decía, de 100.000 a 200.000 euros. Y cerrarte la radio, claro, no solo multarte. Pero bueno, ya con esa cantidad de dinero ya sería prácticamente para pasar a la clandestinidad, ¿no? Y que nos buscasen. Ese es el argumento de origen. Todo esto tiene que ver con que hay una ley
la Ley de Comunicación Audiovisual, que se publicó en 2010, que reconoce por primera vez la existencia de las radios comunitarias, como la nuestra, y que en esa propia ley marca un plazo de 1 año para que se desarrolle un reglamento, digamos, donde se recojan los requisitos que deben tener esas radios, ¿no? Bueno, ha pasado 1 año, han pasado 2, han pasado 5 años y ese reglamento no se desarrolló. Entonces, nos vuelven a dejar, como llevamos estos 30 años, en una situación de vacío legislativo, donde tú le dices a la Administración Central, al Ministerio de Industria en este caso, oye, es que tienes que hacer un reglamento, tienes que hacer este trabajo, que hay una ley que te obliga a ello hace ya tanto tiempo. No lo hace. La comunidad autónoma, tú le dices, oye, es que me tienes que dar una licencia. Nosotros, de hecho, la pedimos en 2012, hace 3 años, todavía no nos han contestado. Nos tienes que dar una licencia porque aquí hay una ley que nos reconoce. Además dice que en 1 año tenía que haber un reglamento, no lo hay, pero además esa propia ley dice que todas las emisoras anteriores a 2009 también deberían de serles otorgada licencia. O sea, tenemos todo a nuestro favor. ¿Por qué no nos das una licencia? No, porque es que en Madrid, que es la curiosidad de este tema, Madrid otorga frecuencias a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas son quien las dan, quien hacen un concurso y las dan. Entonces, si Madrid no otorga frecuencias, en el Principado dicen, es que no tenemos frecuencias para dar, no podemos hacer nada. Y en Madrid tú le dices, es que me dicen que no nos dan licencia porque no tienen. Dicen, no, es que el que tiene que darte la licencia es la comunidad autónoma, a mí no me preguntes. En esa situación llevamos varios años, pero bueno, como, digamos, seguíamos funcionando, seguíamos manteniéndonos y seguíamos, bueno, pues haciendo lo que nos gustaba y lo que queríamos, que era seguir manteniendo la radio, pues tampoco le dimos más vueltas y lo asumimos como algo que algún día se arreglaría, ¿no? Pero claro, ahora de repente nos encontramos con esta situación que bueno, el pliego de cargos, como os decía, nos llegó la semana pasada. El viernes presentaremos con una rueda de prensa previa en los campinos de Begoña a las 12:30 las alegaciones y los apoyos que estamos recogiendo, por un lado por parte de colectivos, tanto a nivel de Asturias como a nivel estatal, y también esas alegaciones, esos apoyos los daremos a conocer en un primer momento, los que hemos podido recoger durante esta semana, que ahora mismo, a día de hoy, pues son alrededor de 30 colectivos en Asturias que ya han firmado el manifiesto de apoyo y unos 20 y tantos medios, radios y medios comunitarios, entre ellos la red de medios comunitarios de ámbito estatal y el Foro Andaluz de Comunicación, que también nos están apoyando, ¿no? Y también tenemos para firmas individuales dentro de la plataforma Óigame, si entráis en oiga.me, estamos recogiendo firmas individuales de apoyo, bueno, pues un poco como medida de presión ante esta situación, ¿no? ¿Sigo o no? Yo lo dejo aquí porque igual queréis preguntar algo, comentar algo, no tenemos mucho más tiempo, creo que unos 10 minutos, ¿no? O menos, o 8. Y si queréis preguntar algo que bueno, como comprenderéis, habría muchas cosas que contar de todo este tiempo, pero bueno, intentamos resumir. Pero si queréis preguntar algo, preguntadlo rápido, que esto va sobre la marcha. Bueno, mientras os decidís a preguntar, a mí me gustaría preguntar, por ejemplo, eso es sin las leyes Mordaza. Con las leyes Mordaza, ¿cómo sería este tema, ¿no? Con las leyes Mordaza, claro, nuestra labor periodística que hacemos cuando podemos, de cubrir algún tipo de actividad, ¿no? Y que a veces coincidimos mira, por allí luego quieren preguntar. A veces coincidimos contigo o con otros periodistas, unos más preparados ante situaciones que nosotros, porque nosotros somos, el periodismo ciudadano, que es algo que ahora en los últimos años está de auge. Yo me felicito por ello. Nosotros llevamos haciendo periodismo ciudadano desde hace 30 años, en realidad, porque todas esas cosas, pues, de estar en la calle, de estar en las manifestaciones, de estar en las movilizaciones,
de estar en los encierros, pues era lo que hacíamos, ¿no? A nivel periodístico. Y con la ley Mordaza, pues estamos, pues amenazados también, ¿no? O sea, estamos amenazados como ciudadanos y como periodistas. Como somos las dos cosas, depende del momento, pues seguro que nos aplican una parte y otro momento otra, ¿no? Yo recuerdo en el desahucio de Ciudad Naranco que tuve ahí un conato con un policía que se empeñaba en que yo no podía estar grabando. De hecho, estaba haciendo streaming en aquel momento, que no podía estar haciendo aquello allí. Y digo, pero ¿por qué no puedo si estoy en la calle y tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? Y dice, pero tú, y yo estoy haciendo mi trabajo y tú el tuyo. Y dice, pero tú ¿qué trabajo estás haciendo, no? Y digo, yo el mío, el periodista. Pero tú ¿de qué medio eres? De Radio Crash, ¿no? Al tío le debía resultar un poco difícil entender que alguien de una radio estaba con un móvil haciendo un streaming de vídeo. Me decía, bueno, es que luego vamos a mirar, no puedes sacarnos las caras de lo que estás grabando y tal. Y digo, no, es que no estoy grabando, es que estoy emitiendo en directo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Entonces entendía menos. Y bueno, se fue a hablar con... Bueno, espera aquí un momento que voy a hablar con mi superior y tal. Y bueno, yo en aquel momento no tenía ningún carnet de prensa, que luego me hice uno así pues para tener, por si alguien te lo pide, pero vamos, que nos lo hacemos, porque no existen los carnets de prensa, digamos, oficiales, ¿no? Y lo único que tenía era una tarjeta, un calendario de la radio. Entonces, ¿no tienes carnet? No, tío, pero tengo esto. Y entonces se marchó con aquel calendario al mando y luego volvió y dijo, nada, no hay ningún problema, puedes seguir haciendo lo que estás haciendo. Pero bueno, son esas situaciones curiosas que a veces, bueno, pues se dan y que ahora con la ley Mordaza, porque tampoco está claro, hay una parte que dice no puedes grabar a la policía en ningún momento, ¿no? Bueno, no puedes utilizar esas imágenes, no puedes poner en riesgo, te pueden... como siempre pasa con las leyes, hay indefiniciones que luego cada uno las aplica a su manera. Entonces el policía las aplicará a su manera, el mando a otra, la delegación de gobierno a otra, el juez, si te llevan a un juicio, recurres una sanción, una multa, pues a otra. Y bueno, estaremos en situaciones pues que intentarán por todos los medios impedir que desarrollemos la labor y sobre todo que demos a conocer cosas que son importantes, ¿no? Creo que había alguien por ahí atrás que quería preguntar algo, ¿o no? ¿O solo nos saludabas? Ah, muy bien. Bueno, de momento el plan A, que es el que tenemos, es que no nos la cierren. Entonces, en principio vamos a intentar todo lo posible porque no nos la cierren. Luego el plan B tendremos que tenerlo en caso de que veamos que la cosa se complique, pero no lo vamos a decir aquí. Os lo haremos llegar a quien esté interesado poco a poco, pero ahora mismo claro, estamos hablando que prácticamente en la última semana ha sido cuando más esfuerzo hemos estado haciendo con este tema y nos hemos volcado en preparar las alegaciones y en buscar los apoyos, ¿no? Esperemos, quiero decir que a partir de ahí también entendemos que a nivel político hay mucha gente que tiene mucho que decir, ¿no? Coincide toda esta situación con un Parlamento que ahora mismo no tiene jefe, se dice, o bueno, no hay nadie investido como presidente, ¿no? Está en funciones todo el mundo y eso también dificulta mucho la interlocución a muchos niveles, ¿no? Pero bueno, yo creo que en poco tiempo... Además, nuestra idea no es solo que se paralice el expediente y se archive esto, que es el primer objetivo, sino una vez que se archive y se paralice, bien, ahora vamos a hablar de lo siguiente, que es esta situación no puede seguir más tiempo y no podemos estar a expensas de que a un señor un día se levante por la mañana y se le ocurra que le molesta esa radio y la quiere cerrar. Porque, como decimos por aquí en el lema, llevamos desde 1985 emitiendo libremente y eso es lo que queremos seguir haciendo, emitir libremente. Que vienen otros detrás. Vale. Pues si no... Entre otras emisoras asturianas.
Sí, bueno, toda esta situación, comentaba antes, toda esta situación, mañana, si estáis interesados, mañana vamos a abordar toda esta situación en el espacio Canchaca a partir de las 7 de la tarde con la gente de Radio Cuca de Oviedo que siguen un poco nuestros pasos. A ellos les llegó la semana pasada el inicio del expediente, por lo tanto les llegará el pliego de cargos dentro de 2 o 3 semanas. Va a estar también gente de Radio Nava que el año pasado sufrieron una sanción, bueno, 2 sanciones de 15.000 euros cada una, lo que provocó el cierre de la radio por parte del Ministerio de Industria, porque a ellos la denuncia no se la mandaron al Principado, sino que se la mandaron directamente a Madrid, la denuncia de este mismo señor. Y va a estar Patricia Simón también, pues autora del artículo este. Entonces seguiremos hablando un poco de todos estos ataques a las radios libres asturianas. Y bueno, yo creo que tenía algún corte más por aquí, pero para acabar, porque bueno, hemos hablado mucho de contenidos. También deciros que la radio, por supuesto, hay mucha música, hay muy buenos programas musicales en la radio, en la emisora. Bueno, pues hay programas de jazz, hay programas de electrónica, pero no de chunda, está horrible, sino de electrónica con cierta calidad. Tenemos el programa de la PA, de la plataforma Afectados por la Hipoteca, que hacen su propio programa y que coge un poco ese testigo de las primeras asociaciones que participaban en la radio. Tenemos pues no sé, programas de rock, de soul, de músicas que normalmente no se suelen escuchar en los medios comerciales, ¿no? Y tenemos también un programa que se llama La Bárbara, que bueno, tenía algunos cortes más, pero bueno, voy a poneros este para acabar. Es un programa, bueno, pues de variedades. Sí, señor, es que además vamos a hablar con una persona muy querida por mi parte y que además nos va a abrir un poco el estómago, que hasta ahorita parece que uno le apetece ir de tapes y comer algo. Estamos esta sección con todo nuestro cariño, las recetas de la Yaya. Hola, muy buenas tardes, Yaya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues yo estoy muy bien, sentada, muy a gusto. Ay, qué bien. ¿Qué tal la semanina? Uy, una semana estupenda. Me alegro. Voy al gimnasio, me río un poco, lo paso muy bien. Sí. Y soy un artista. Hombre, eso ya te lo digo yo. Esto que se cuela es el sonido del teléfono. Esto se para la Yaya. Te voy a presentar al equipín que tenemos hoy aquí. Mira, este es Paul Polizón. Muy bien, tanto gusto. Un gusto, se me hace la boca agua solo de esperar la receta. ¡Hombre! Uy, vamos a ver. Vamos a ver. Y tenemos a Sofía hoy también aquí en el barco. Hola. Un placer, señora. La receta ya la dejamos para otro momento. Escucháis, buscáis en los podcasts la receta del rollo de bonito que iba a decir la Yaya. Simplemente para acabar, como no traigo libro, que aquí la gente viene con libro para firmar, deciros que ahí atrás están recogiendo firmas de la campaña La emergencia no puede esperar, que bueno, intenta defender y luchar por los derechos de la gente con menos recursos. Así que si no firmasteis todavía, pues podéis pasar por ahí atrás a firmar, que está por ahí Rocío. Y nada, pues muchas gracias por habernos escuchado y muchas gracias al Encuentro Internacional de Foto y Periodismo por habernos dado esa oportunidad. Que tenemos que cortar. Bueno, y ahora... Vale, gracias. Bueno, vamos a levantar el campo. Ahora pasamos con la siguiente conferencia de Antonio Ruiz en el Encuentro de Foto y Periodismo en la carpa de al lado, por cuestiones técnicas, en la biblioteca. Antonio acaba de llegar directamente con la maleta de Melilla y es de los pocos fotógrafos de Melilla que lleva trabajando sobre todo el tema de las deportaciones y las leyes Mordaza aplicadas antes de tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues con esta conferencia de Falo Marcos de Radio Crash damos por inaugurado este pantano del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo número 19. Ya solo nos queda uno para los 20.
y que este año, pues como no podía ser de otra manera, siguiendo la línea que llevamos, pues está dedicado a libertades y mordazas, a propósito de las nuevas leyes Mordaza y bueno, yendo incluso un poquito para atrás. Pero de eso ya hablaremos en otro momento, porque tenemos poco tiempo para... No queremos que nadie nos amargue la fiesta, ¿no? Y bueno, pues desde un principio acogimos con cierta ironía que el gobierno asturiano en este caso se sumase a la celebración abriéndonos un expediente sancionador que la pasada semana se concretó en una posible multa de 100.001 euros a 200.000 y el cierre de la radio, ¿no? Cantidades que, por supuesto, pues para nosotros son impensables de poder alcanzar ni siquiera algún día como medio de comunicación, pero que, bueno, pues son las que vienen recogidas en la ley como infracción muy grave, que es lo que nos quieren aplicar, ¿no? Pero bueno, yo no, como os digo, hablaré un poco de eso después para que entendáis un poco la situación, que es muy farragosa y muy pesada, porque todo lo que tiene que ver con... Para que Falo hable un poquito de ese 30 aniversario de Radio Crash que llevan emitiendo. Solo yo voy a decir una cosita, voy a hacer un titular que acabamos de sacar en Periodismo Humano, que es algo así como... Jiménez de los Santos emite ilegalmente, mientras a Radio Crash y a otras radios las quiere multar con hasta 200.000 euros, a pesar de haber una ley para legalizar las radios sin ánimo de lucro como Radio Crash desde hace varios años, pero no desarrollan el reglamento. O sea que con ánimo de lucro, y si eres Jiménez de los Santos sí puedes estar emitiendo ahora mismo, pero si eres Radio Crash pues tienes unas amenazas ahora mismo muy claras de ser multado. Lo legislativo suele serlo, pero sí quería empezar hablando de esos 30 años de Radio Crash que se cumplen concretamente en octubre, porque Radio Crash nació en 1985 aquí en la ciudad de Xixón. Lleva desde entonces emitiendo en el 105 de la FM y nació en una ciudad que seguramente recordaréis, una ciudad que olía a neumático quemado, porque había muchas barricadas aquí al lado, donde estamos ahora. Javier seguro que se acuerda, porque también yo creo que formó parte de sus inicios en el fotoperiodismo y en sufrir la represión en algunos momentos y los golpes. Y esa ciudad que olía a neumático quemado, a barricadas, reconversiones, una ciudad pues que estaba pasando... Y bueno, pues con esto os dejo con Falo, que es una de las almas, porque si digo que es el alma me va a reñir, seguro, de Radio Crash. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, en primer lugar, por habernos invitado. La verdad que estaba pensando ahora que el año pasado estaba sentado ahí en una silla dentro del encuentro de fotoperiodismo, escuchando los testimonios sobre la situación en la bahía de Melilla, y la verdad que en aquel momento no pensaba que un año después fuera yo a estar aquí pues hablando de Radio Crash, y mucho menos hablando de ese cierre o de esa amenaza de cierre que tenemos, ¿no? No me gustaría centrar la intervención en el cierre, porque precisamente este año que estamos cumpliendo 30 años y estamos de celebración y estamos haciendo muchas actividades, pues